¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, diálogos para la historia. En estos tiempos complejos, tiempos de pandemia, tiempos de muchas situaciones complejas. Sin embargo, aquí estamos, seguimos siendo soñadores, como siempre, como lo plantea John Lennon en su Imagine, esa canción emblemática que durante mucho tiempo fue precisamente el signo distintivo con el que abríamos este programa. Después, cuando ya vinieron los tiempos en que los derechos de autor se hicieron universales, pues ya no la podemos poner, pero definitivamente seguimos pensando en un gran Oaxaca en estos tiempos, que no solamente son de pandemia, también son tiempos políticos. Y en ese contexto, hoy la verdad me siento muy contento, muy satisfecho de contar con la presencia de un amigo entrañable, de toda la vida. Podríamos decir que de toda la vida, desde los tiempos universitarios, pero que además es un hombre significativo para Oaxaca, particularmente para la ciudad de Oaxaca. Me refiero a mi amigo Jorge Bueno Sánchez, cronista de la ciudad de Oaxaca. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Raúl, por la invitación, y aquí estoy con mucho gusto. Qué gusto. Bueno, empezaría, y lo comentaba con Jorge hace unos días, me tomé la libertad de llamarle, porque vi que una nota en donde se le había ratificado por el Cabildo Municipal en un acto, diría yo, solemne, porque todas esas cuestiones son solemnes las que tienen que ver con nuestra ciudad y con nuestro cabildo, como cronista de la ciudad, una situación relevante que te debe llenar de orgullo, mi querido Jorge. Así es un orgullo tener el nombramiento desde hace casi 6 años. Recordemos que al fallecimiento del cuarto cronista oficial de la ciudad, Rubén Vasconcelos Beltrán, el ayuntamiento me nombró un 25 de agosto del año 2016. La trayectoria de cronista viene de don Jorge Fernández Torrebarría, después Javier Castro Mantecón, Everardo Ramírez Borges, lo heredo de Rubén Vasconcelos Beltrán, y como quinto cronista, pues estoy al servicio de una ciudad la cual tiene una historia extraordinaria que contar. No solamente es el pasado de Oaxaca, la edificación que se hizo, la parte prehispánica, que era una cultura mesoamericana extraordinaria, sino es todo un contexto de situaciones, es el revisar, el leer todo el tiempo sobre un pasado que es enorme, que es inmenso. Hay personajes como el propio Juárez, que son personajes inmensos, grandes, que simbolizan la libertad, simbolizan la democracia, cómo un ser humano puede desde la humildad llegar a la magistratura más alta que un ser mexicano, quiere llegar a ser. Así que en esta tarea estamos, y es el cuarto presidente municipal con el cual tendré que trabajar lo concerniente a la historia, al acontecer, a la narrativa del ayuntamiento, ya que mi puesto es honorífico. Claro. Yo no tengo una responsabilidad en el sentido administrativo. Es para mí un orgullo ser parte de una ciudad y hacer mi papel de cronista. Eso es el orgullo. Y sin embargo, además hay algo en lo que tú estás planteando que es muy importante. No solamente es recobrar, reconocer, ponderar, alabar la historia conceptual de la ciudad, de su creación, de sus monumentos, de sus lugares, de sus barrios, de sus colonias, de sus puertas, de sus ventanas, de sus edificaciones, sino también la historia viva de sus personajes, que es lo que tú estás planteando. Esa amalgama, esa combinación, tal vez hace mucho más interesante todavía el papel de cronista, Jorge. Sí, empieza uno a tener la suficiente edad como para empezar a contar. Yo estuve en esa inauguración, yo conocí a Villa Castañeda, a Alberto Bustamante Vasconcelos, a Juan y Bustamante, a los personajes que nos dejaron un legado muy cercano. Claro. Pero también leímos la parte que nos dejó desde nuestro primer cronista oaxaqueño, Fray Francisco de Burgoa, en el siglo XVII,
después hasta el 19 nos saltamos hasta otro personaje, el padre Gay, que es José Antonio Gay Castañeda, su nombre, que escribió una historia de Oaxaca amplia, profunda, bien documentada. Ellos son básicos en la lectura, pero hay muchos otros historiadores, mucho más de lo que a veces podemos pensar. Para mí que es un centenar de seres que han escrito la historia de Oaxaca. Y es en la que tenemos que abrir los libros y estar leyendo, checar las fechas, y ahí viene uno memorizando ciertas circunstancias, acciones, y es por eso que... Hechos relevantes. Y muchos éxitos en la vida de los seres humanos, porque vamos ubicando a los seres humanos en sus éxitos, en su participación dentro de la historia, en mi caso, pues, la más reciente, ¿no? La historia de Oaxaca más reciente, que nos toca vivir, que te tocó vivir como estudiante, como líder estudiantil, como gestor de una autonomía universitaria. O sea, ya nos toca la parte reciente. Claro. Pero sí tenemos que saber de dónde vienen las cosas, claro, conocer nuestros valores, nuestra riqueza edificada, que son los templos en la arquitectura religiosa, y lo que son la arquitectura civil, el trazo de las calles, el nombre de nuestros personajes, nuestros héroes, o esas pequeñas pilas o fuentes que existen, claro, que son parte del equipamiento urbano. ¿Sí? Sí. En nuestro entorno social tenemos 30 barrios. Esos barrios han desaparecido. Eso es lo que te iba a comentar, es de tener toda una cronología de los barrios de Oaxaca. Sí, sí, ¿30 sí. barrios? 30 barrios en donde están también perdidas las colindancias. Ya. La colindancia era aquella donde pasaba uno una calle, por decir, del barrio de la Sangre de Cristo, pasaba uno a la calle de Porfirio Díaz y estaba uno en el Peñasco. Y si iba uno por la novia, por la amiga, simplemente ya salía el celoso del barrio que te preguntaba ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y con el término manito, quizás, ¿no? ¿A dónde vas, manito? Y bueno, pues yo voy a ver, soy amigo, no, soy el primo bueno, pues yo soy amigo de tu primo y tu hermana y así. Los barrios eran característicos por el templo o por la actividad social o la actividad artesanal a la que se dedicaban. Por ejemplo, Jalatlaco en algún momento fue muy emblemático en el tema de las curtidurías, por ejemplo. Digo, sí. Donde pasaba... Los curtidores, que es distinto el término curtidor de Jalatlaco, que fue un municipio hasta el 1926, que se convierte en barrio, y que colindante con el río, el río Jalaclaco, el Jalaclauco, que toma su nombre, tenía los cordobanes. Ya los cordobanes eran las piezas de gamuza, de cuero, que se usaban para determinada actividad. Atrás del Patrocinio empezaba, y es donde vivía Porfirio Díaz en su juventud, en el barrio de los cordobanes. Y había otros barrios de los Horros, que estaba entre Guadalupe y el barrio del Patrocinio. Entonces te imaginarás que era un barrio muy pequeño y los Horros eran aquellos como mulatos, salta para atrás, ¿no? Había un barrio de los Lacandones entre Rancho Quemado y el Carmen Alto. Quiere decir que había personas llegadas de Chiapas, de la etnia lacandona, y ahí se formó un barrio. Esos barrios fueron desapareciendo. Y los barrios que en un momento crecieron, como el Carmen Alto, como el barrio de los Siete Príncipes, bueno, también muy emblemático también los Siete Príncipes. Es definitivamente un barrio, por ser colindante con otros, como precisamente la agencia de lo que era las Trinidad de las Huertas. Cierto. Bueno, colindaba con el Polvo, colindaba por la parte de Colón, con otros barrios más pequeños quizá, pero el barrio de la Merced. Claro. El barrio de la Merced fue muy grande, el barrio de la Merced fue enorme. La importancia que tuvo por un pozo que se llamó el Pozo de los Milagros, que estaba entre el río que pasaba por atrás, la Mártir de Tacubaya, fue el arroyo, fue el río Jalatlaco donde pasaba y fue desviado hasta donde actualmente lo vemos y aumentó toda esa parte de la ciudad. Entonces ahí ese pozo llamado de San Marcial, que perteneció a los mercedarios, fue un pozo que le dio al colegio de los mercedarios y a lo que era el barrio en sí una importancia enorme, ¿no? Con sus fiestas extraordinarias,
ya sea la Semana Mayor, sus grandes oradores, las 7 palabras, o el aposentillo del Señor que te pedía una limosna para él, que eran situaciones muy especiales, ¿no? Fíjate que la Merced es mi barrio, sí, y lo que tú estás diciendo es cierto. De las festividades, por ejemplo, esa de las 7 palabras era emblemática, cuando el padre José Miguel Pérez García daba sus palabras en Semana Santa, el día de San Ramón, que también llevabas a los animales a bendecir. Me acuerdo que mi abuela tenían un burro que habían traído de Guelatao y lo tenían en el patio de la casa, ahí de Hidalgo, y había que llevar al burro, al gato, al perro, al perico. Ibas con tus animales literal a que los bendijera el padre Santa Cruz, que fue el párroco anterior del padre José Miguel, no, yo lo recuerdo. Y luego el mercado, que estaba donde está el jardín ahora, que era el mercado de la Merced, que por cierto, me comentabas fuera de cámaras cuando empezamos esta conversación, que hace una semana, precisamente el lunes 1, fue su aniversario, y que en su aniversario del cambio a donde está ahora el que es conocido como el Mercado de la Merced. Y tú estuviste en la fecha que se inauguró. Sí, ese mercado que era de tierra y que tenía una pilita en la parte norte, era un mercado que de 1861, a raíz de las leyes de reforma que permite asentarse ahí permanentemente un mercado, esa plaza desaparece como tal y se convierte en un mercado con una estructura en 1907, que la construye el señor gobernador Emilio Pimentel. Ahí se celebra por primera ocasión de noche, la Noche de Rábanos. Fue una inauguración de noche, con la luz eléctrica que ya tenía las compañías de Grandis y Zorrilla, y que de ahí se continuó al año siguiente, 1908, en el Jardín de la Constitución, pero ya de noche, ya con luz eléctrica. Ahí se inicia, y en ese mercado que fue para muchos un éxito, ahí nacieron comerciantes como don Guillermo Brena y su hermano de Jutla de Crespo, con una caseta que tenían en la parte norte de la calle de Independencia y la calle que ahí se inicia, la calle de González Ortega. No, sí, ¿no? Sí, ahí empieza. De González Ortega. Y es increíble cuando vemos que de 1907 hasta 1973 resultaba inoperante ya, cuando era una zona comercial totalmente llena de comercios todo alrededor, y de ahí se traslada al predio que ocupan cuando ya se retira el rastro. El rastro, ¿verdad? Y se construyen la escuela Francisco J. Mújica, que se construye el mercado Democracia, así nombrado, Democracia, por a los aniversarios de las leyes de reforma, todo lo que han sido aniversario de la Constitución del 57, han traído como consecuencia grandes eventos o acontecimientos en la vida político-social del Estado. Así que exactamente el día 1 cumple en su inauguración, que fue al mediodía a esta hora, por el Fernando Gómez Sandoval, que cubría el interinato. Ya lleva 3 años. De Bravo Aguja, sí. De Víctor Bravo Aguja. Víctor Bravo Aguja nos gobernó 2 años, pero fueron de mucha inversión. Sí. Trajo mucho recurso para las grandes obras que se hicieron, no solamente el Auditorio Guelaguetza, sino el entubado del río de Jalatlaco. Cierto. Y que además, como secretario de Educación Pública, siguió apoyando permanentemente a Oaxaca. Digo, eso hay que reconocérselo a don Víctor, que además su candidatura fue, pues, ¿cómo diríamos? Muy sorpresiva. No sé si lo recuerdes, a nosotros nos tocó en la universidad, estábamos en la prepa, ese momento, el 68, ¿no? Que también tiene su historia, el tema del 68, pero yo me acuerdo que ya desde entonces andábamos en la polaca estudiantil, y el director de la prepa, después de haber sido rector en el 68, era el maestro Gómez Sandoval. ¿Te acuerdas de él? Que siempre llegaba muy entacuchado y tenía un carrito azul, de esos chiquitos, las pulguitas que le llamaban, que traían las velocidades aquí en el volante. Entonces llegaba el maestro Gómez Sandoval a la prepa, lo paraba afuera, se bajaba, se ponía su saco, empezaba a caminar e inmediatamente prendía su rally extra largo, ¿no? Y entraba fumando al reloj checador, porque aunque era el director, llegaba a checar. Y yo me acuerdo que un día
de estas cosas, de anécdotas, como tú bien estás comentando, que son las vivencias que nos tocaron. Claro, lo que tú tienes es todo un historial, pero estas son algunas anécdotas interesantes. Un día, como directivo de los estudiantes, pues, todos los días íbamos a ver al director, que por una clase, que por un horario, que porque a un compañero le habían llamado la atención, y bueno, por todas las cosas. Entonces me acuerdo que yo le dije, oiga, maestro, una mañana, un mediodía, maestro, ¿quién cree usted que vaya a ser gobernador? Porque ya está todo listo, ¿no? Cuando ya venía el destape, ya se acostumbraba así, ¿no? El famoso. Y entonces me acuerdo que el maestro Gómez Sandoval me dijo, mira, dice, mira flaco, porque me decía flaco, mira flaco, si no es mi amigo entrañable Norberto Aguirre Palancares, es mi otro amigo, también tan querido, Raúl Bolaños Cacho, que era senador. Y si no es ninguno de los dos, es mi hermano el Zorro Canseco, que era presidente municipal. Pero ahí está, dice, ahí está. Ah, maestro, pues bueno, pues usted sí sabe, ¿no? Gracias. Eso fue al mediodía. En la tarde de ese día, que empieza a correr la noticia, las noticias llegaban por radio, porque había un noticiero en las tardes, que iba a haber televisión, entonces la televisión llega en 69, creo que. Y cuando empieza Víctor Bravo Aguja, candidato a gobernador, órale, me acuerdo que mi papá le dijo a mi abuelo, oiga, ¿y este quién será? Porque pues nadie hablaba de don Víctor. Sí, así era, ¿no? Sí. El día siguiente yo ahí voy a esperar al maestro Gómez Sandoval, pues a esperarlo al reloj checador, ¿no? Ahí donde llegaba para, pues ahora sí, cotorrearlo, ¿no, maestro? ¿Qué pasó, no? Pues no que era o Norberto Aguirre o Raúl Bolaños o el maestro Canseco. Y me acuerdo que bajó de su carro, prendió su cigarro, empezó a caminar y me vio en el reloj checador y me grita desde donde venía caminando, flaco, flaco, te lo dije, bravo aguja, bravo aguja. Qué cosas, ¿no? Y lo que estaba terminando, lo que son las cosas. Sí. Después, con bravo aguja llega como operador político el maestro Pacheco Álvarez, que era el hombre fuerte de Norberto Aguirre en el Departamento del Distrito Federal, de Asuntos Agrarios, perdón. Estaba en México, sí. Aguirre, Palancares. Pero después, y como delegado del PRI, Patrocinio González Blanco Garrido, que después fue gobernador de Chiapas. Su papá fue secretario del Trabajo. Y era un hombre medio pesado el tema, el Patrocinio, y tuvo choques con el maestro Pacheco, es lo que se dijo en aquella época, cuando tuvieron que definir las diputaciones. Eso es lo que se decía. A mí eso sí no me consta. Y ahí, cuando se va Pacheco Álvarez, el que entra al relevo como secretario general del PRI es Gómez Sandoval. Cuando Bravo Aguja ya es gobernador, lo nombra secretario general de gobierno. Hay algo anterior, fíjate, Raúl. El coche era un R4, Renault R4. Ajá, un Renaultito. Y Fernando era oficial mayor del PRI en ese momento. Por eso es nombrado coordinador de la campaña de Bravo Aguja. También, y por eso se va como secretario de gobierno. Sí. Cuando ya Bravo Aguja. Y por eso lo dejan de gobernador 4 años, como gobernador interino. Pero imagínate, de aquel flaco, te lo dije, Bravo Aguja. Y en cuanto a lo que comentas de los candidatos naturales que tenía la ciudad, pues Raúl Bolaños Cacho era el presidente del PRI, era senador y primo de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños Cacho, ¿sí? Que es su segundo apellido. Sí. Hay personajes en la política que no usan más que su apellido compuesto. Hay otros que componen su apellido, pero también en el caso de don Gustavo Díaz Ordaz, era Díaz Ordaz Bolaños Cacho. Y el maestro Raúl Bolaños Cacho, pues tenía el parentesco demasiado cercano a él, y en la definición se define Gustavo Díaz Ordaz, ¿sí? Que era que gobernaba en ese momento, por Bravo Aguja, que era su subsecretario de Educación. Y ahí era superior. Y había hecho un gran papel en la fundación del Instituto Tecnológico de Monterrey. Cierto. Entonces, esa es la política, y los personajes muy jóvenes como Enrique Pacheco, que tiene 90 años en este momento, junto con Ernesto Miranda Barriguete, que falleció hace unos años, y otro que Manuel Iglesias, está vivo Manuel Iglesias,
eran los jóvenes que trabajaron con el secretario de gobierno, que fue José Antonio Carranza también, pero Carranza. Más se apegó a Víctor Bravo Aguja, José Antonio desde Monterrey. Sí. Pero esas son la generación de lo que fueron los presidentes de la Federación Estudiantil Oaxaqueña, que nace del Congreso de Estudiantes. De las primeras federaciones estudiantiles, cuando se pasa a universidad. Así y fíjate es. lo que son las cosas. Neto Miranda era el presidente del Congreso del Estado cuando se aprobó la reforma a la ley orgánica que le concedió la autonomía a la universidad. En agosto del año pasado. Es que cumplieron 50 años. Sí. El 21 de agosto de 1971 se aprobó por la legislatura el decreto de la autonomía de la universidad, la separación de la terna para elegir rector que era enviada por el gobernador. Se decidió ahí en esa ley orgánica que surgiera del Consejo Universitario, se crearon el Consejo Universitario Paritario en representación de estudiantes y maestros. 21 de agosto del 71, Neto Miranda era el presidente del Congreso del Estado, y se publicó el decreto el 9 de octubre de ese mismo año en el Diario Oficial. Qué historias, ¿no? Una historia extraordinaria. También era el presidente del Congreso cuando un año anterior se funda la Casa de la Cultura oaxaqueña, y es su primer director en el momento que se funda. Sí. Entonces, eso de historia. Lo que quería comentarte es que no pasó desapercibido el medio siglo de autonomía universitaria, porque estuvimos en Radio Universidad y comentamos y hablamos, creo que extensamente, sobre el tema, que para los universitarios debió ser interesante cómo nace una propuesta esa autonomía de la cual hoy goza la universidad. Y es interesante, todo es interesante, todo tiene una historia, de dónde viene, cómo viene, el acomodo o reacomodo de las fichas políticas, cómo se da, pero es historia, ¿no? Y como tal lo estamos hablando. Sin duda, tantas cosas que le tocan a uno vivir, pero qué bárbaro, eres una enciclopedia. De veras, eres una enciclopedia. Contigo se podríamos pasar un día completo y estar hablando de todos los temas, porque mira, ahorita nos hemos circunscrito a algunas cosas concretas, pero hay tanta historia en Oaxaca, ¿no? De sus monumentos, por ejemplo, las edificaciones, la historia del Teatro Alcalá, por ejemplo, Jorge. Oaxaca gozó en el siglo XVIII de los primeros teatros. Unos eran verdaderos corrales, manteados, sillas improvisadas, troncos, piedras, pero ya a partir de 1840, que se construye el primer teatro, el Teatro Coliseo, que se inaugura el 5 de mayo en lo que es el Jardín Antonia Labastida, que en ese momento era la plazuela de la sangre de Cristo y que posteriormente se llamó Plazuela Orden y Libertad. Pero en esa plazuela de la sangre de Cristo nace un teatro que traería a las grandes compañías de ópera, a las grandes divas de la ópera. Hay narrativas de temporadas de ópera en México y hay narrativas de ópera en Oaxaca por don Jorge Fernandito Urbarría. Fíjate. Entonces él nos dice que vino Elisa de Ayanta, Elisa de Aponti, que aquí vinieron compañías extraordinarias italianas, todas ellas, venían en el camino de herradura que tenía Tehuacán, Oaxaca, ¿no? No había ferrocarril, no había medio de transportar lo que serían las escenografías. Entonces las escenografías se hacían en Oaxaca y los vestuarios se alquilaban y había en Oaxaca. Y mucha de esa vestimenta quedó en la casa de enfrente del doctor Fernando Bustillos, hermano del licenciado Julio Bustillos. Claro. Que Julio Bustillos te ha de haber dado clases. Sí, de zoología. Porque todavía en el 58 es el del discurso, cuando pasa a la prepa, al edificio nuevo construido por Enrique de Cesarte, que es un 23 de mayo, Día del Estudiante. Cierto. Y ahí está la inauguración de esa preparatoria. Entonces, ese teatro, el Teatro Coliseo, marcaba un inicio de un teatro con todas las de la ley, un escenario, un proscenio, una fosa, y las películas mudas también se presentarían en el siglo XX, ya con las orquestas de los hermanos de García Puyol, que ya don Gabino García Aranda, que era el músico, el padre de ellos, pues las amenizaba películas de Tom Mix, películas de Harold Lloyd, de El Gordo y el Flaco, ahí se presentaron.
Pero cuando Oaxaca, ya en su mayor efervescencia, decide construir en 1903 un teatro, es el teatro que tú mencionas, el Teatro Luis Mier y Terán. Emilio Pimentel, gobernador, había sido secretario particular de don Luis Mier y Terán, o un hombre llegado de Michoacán a Oaxaca en situación difícil y que hizo mucha amistad con Porfirio Díaz. Lo seguiría cuando Porfirio toma las armas y lo seguiría en los combates. Y sería el gobernador de Veracruz al que le toca recibir aquel famoso telegrama, mátalos en caliente, que está en discusión si lo interpretó correctamente o no lo interpretó. La cosa es que fusiló a los marinos que se habían levantado del buque que estaba anclado en el puerto. Sí. Entonces se le pone el nombre de Mier y Terán en septiembre del 9, cuando se inaugura, con la presentación de las grandes compañías de ópera que ya vienen en tren desde 1892, que se inauguró el ferrocarril. En noviembre 12, bueno, pues ya vienen las compañías y era un trajinar de ir y venir artistas. Esas compañías presentaron la ópera Aída de Giuseppe Verdi, y así tenemos en Oaxaca una tradición teatral que fue la ópera, el bello canto, el bel canto, el recitare parlare, dice el italiano, y tenemos ya las compañías, y tenemos artistas, y después vinieron la opereta, la zarzuela, ¿sí?, en donde vienen Pepita Envil con su hijo pequeñito Plácido Domingo, y tenemos un teatro que sirvió de ring, peleas de box, en sus inicios se significaban bailes. Su foso era de agua, como las grandes... ¿El Teatro Ruiz de Alcalá? El Teatro de Alcalá tuvo un foso de agua que era la acústica que tenía. No era necesario... Donde luego se ponía la banda. Donde está la banda, el foso, al interior, bajo el proscenio, y el escenario, había un foso de agua, que es el sistema arquitectónico de los italianos que construyeron el Teatro de Alcalá. Físicamente no lo hacen los italianos, lo hace el ingeniero Rodolfo Franco. El ingeniero Rodolfo Franco era hijo de Juan Pablo Franco, que sirvió al imperio, y el cual fue fusilado en enero de 1867 por Porfirio Díaz. Ordena su fusilamiento porque Porfirio fusilaba al oficial mexicano afiliado a las tropas invasoras o al que había servido al imperio. Y en el caso de Juan Pablo Franco así fue, como lo fue de otros personajes también oaxaqueños que sirvieron al imperio de Maximiliano, ¿no? Y que fueron muy duros, porque Juan Pablo Franco fusila a unos amigos de Porfirio en Nochistlán. Entonces, no perdona, pero sí perdonó a austriacos, a húngaros, a mucho extranjero que lo tomó prisionero, los hizo jurar por la cruz, con una espada, de no volver a tomar armas contra la República, contra el país. Eso es interesante porque ahí se da el caso de que Porfirio perdonó a muchísimos, no así Juárez. Juárez simplemente es la ley, yo no soy, es la ley la que los sentencia y los fusila como Maximiliano. ¿Sí? En cambio Porfirio sí lo que hizo fue perdonar a muchos, y muchos se quedaron a vivir. Ahí están descendientes de algunos condes que no usan su título nobiliario, porque en México no se permite el uso nobiliario, pero están los Manzano y Trovamala, ¿no? Que se quedó a vivir este gigante de 2 metros en Oaxaca, hizo familia, ¿sí? Se casa con una hija de un exgobernador en aquel entonces, que eran propietarios de las haciendas en la cañada de allá de Putla, bajando Tlaxiaco, te encuentras la Cumpa del Pájaro, las haciendas, todas de la Concepción, y todas esas haciendas pues pertenecieron a personajes que fueron o liberales o borlados, ¿no? Como los Esperón. Y es una historia también muy interesante, eso, ¿no? Qué bárbaro. Sí, sí. Y del teatro, volviendo al Teatro Alcalá, después, en nuestras épocas, los Juegos Florales, ahí se celebraban, ¿no? Sí. En honor a Juárez, precisamente, un poco contradictorio, porque se coronaba una reina, había embajadoras, chambelanes, había, ¿te acuerdas? La batalla floral que le llamaban, los ¿no? Juegos Florales. Los Juegos Florales, ¿no? Con flores, todo era flores. Sí. Había un poeta laureado. Eso es lo interesante. Sí, ¿verdad? La historia de los poetas laureados, los mantenedores de los Juegos Florales, los grandes personajes de la oratoria, que manejaban la oratoria. Yo me acuerdo del maestro Francisco Hernández Domínguez, el poeta, que ganó 2 veces, entiendo, en los Juegos Florales. 2, y creo que una tercera post-mortem.
Cierto. llamado Al Bronce. Sí. ¿Qué? Sí, sí. Algo así. Pero un Su gran poesía poeta. esta que tiene dedicada a Oaxaca es algo maravilloso. Te dio clases de literatura. Sí, ¿ah? sí, por y en supuesto. él dejó sembrado en cada estudiante la inquietud por la literatura. Sí. Dominaba perfectamente Totalmente. la prosa, el verso. Fue un gran poeta, Francisco Hernández Domínguez. De todos esos personajes de la universidad que fueron nuestros maestros, muchos de ellos que la verdad se les recuerda, la teacher Mariela, ¿no? Que daba inglés, el maestro Pérez Guerrero, Jorge Pérez Guerrero, que hablaba francés. Hablaba francés y daba clases de lógica, ¿no? Y que te enseñaba a pensar, ¿no? Y que también después de ser director del instituto fue director de la prepa. De la prepa, sí. Jorge sí, Pérez sí. Guerrero, muy deportista, era el que dirigía con Cabero el equipo de béisbol. De béisbol, el maestro Cabero, tesorero de la universidad. Eterno tesorero de la universidad. Carlos Cabero. Así como el maestro don Manuelito Castro Rivadeneira, eterno secretario de la universidad. Años, ¿no? Todo. Le tocó el instituto. Transición. Le tocó la Universidad Benito Juárez y le tocó la Autónoma. La Autónoma. Sí, porque es un el personaje. primer rector de la Universidad Autónoma fue Rubén Vasconcelos, precisamente. No, creo que fue Mario Pérez Ramírez. No, a él le toca la reforma, él sale. Pero después de las juntas por recursos sostenidas con los representantes de la Secretaría de Educación en el Hotel Señorial, ahí participa el doctor Mario Pérez Ramírez y él termina y empieza la autonomía declarada. Sí. Pero en agosto, el día que se logra por tu iniciativa la autonomía, era Mario Pérez Ramírez. El rector, sí. El rector. Pero la elección del primer rector ya siendo autónoma la por el Consejo Universitario. Por el Consejo Universitario. Fíjate que ese fue un momento muy... Fue una votación muy especial. Muy especial, porque además ya era un consejo paritario. Sesionaba en lo que era el patio principal ahí de lo que era el edificio central. Ahí sesionaba el consejo universitario. El patio central que era para todo. Sí, para todo, para los bailes de la Samaritana, para venir, el sábado de gloria. El sábado de gloria, etcétera. Como decía Medeldes. Todo, y su luz negra, ¿no? Que eran a las 12 empezaba a tocar García Medeldes y la luz negra y tú andabas, cuando eras chamaco, andabas buscando con quién bailar para poder bailar a gusto, ¿no? Bueno, pero ese día del Consejo Universitario, ya había entrado, cuando se elige ese rector en noviembre del 71, ya había entrado en vigor la nueva ley orgánica que se publica el 9 de octubre. Entonces ya se integra el nuevo Consejo Universitario, donde ya llegan todos los compañeros que eran los líderes, diríamos, los presidentes de las asociaciones de estudiantes de cada escuela, y ya es un consejo paritario. Y ese consejo es el que hace 3 rondas de votaciones para decidir la terna, votaciones secretas. En la primera votación sale el maestro José María Yáñez, en la segunda votación... Por la Escuela de Derecho y por Arquitectura, Loyo, Zárate Loyo, y Rubén Vasconcelos en la segunda, Comercio y Administración, que era nuestro maestro, bueno, era mi director, y fue un gran operador e interlocutor nuestro como estudiantes en todo este tema de la reforma a la ley orgánica, porque fue un proceso largo de negociación con el Estado Nacional, con don Víctor precisamente. Y entonces, lo recuerdo muy bien, porque cuando ya Mario Pérez Ramírez da y declara cuál es la terna, fue una cosa muy emotiva, porque yo estaba ahí presente, pues la recuerdo, todos nos pusimos de pie y empezamos a aplaudir. Era la primera vez que en la universidad decidía la terna de quién iba a ser su rector. Sí, esa fue y de ahí, el paso y su autonomía. De ahí salimos, bueno, salió todo el consejo, subió a las escaleras para el Paraninfo, donde estaba reunida la asamblea universitaria, y ahí se presentó, se dio a conocer la terna, y fue Rubén Vasconcelos el primer rector de la Universidad Autónoma. Muy joven, sí. Era de los rectores tan jóvenes. ¡Qué cosas! Hay falta espacio, ¿verdad? Tiempo. Lo curioso es cuando pasa de instituto a universidad, quien hace la gestión es el licenciado Castro Mantecón. Ignacio Castro Mantecón parecía ser el primer rector, y no, se decidió en un compadrazgo desde lo más alto de política en el país
y fue nombrado Ortiz Armengol. Ortiz Armengol, sí. Así fue, pero todos creían que el gestor y que estaba puesto iba a ser de director al paso a rector, y no fue así. Entonces, ese 17 y 18 de enero del año 55 fue muy especial, porque ahí cambia mucho también, ¿no? Y luego ya de universidad, que son pocos años como Universidad Benito Juárez. Sí, hasta el 71. Y en cambio ahorita como universidad autónoma, ya estamos en los 51 años. Sí, ya. Oye, ¿cómo se va el tiempo, no? Sí. Qué bárbaro. Yo lo pensaba precisamente el año pasado cuando se cumplieron los 50 años. Decía yo, caray, bueno, pero ya estamos vivos, mano, porque esto es un privilegio también en estos tiempos. Estar bien y tener este tipo de conversaciones. Sí. Qué gusto. Pues mira, la verdad, se nos agota el tiempo, pero es un honor estar contigo conversando. Vuelvo a repetir, hay que hacerlo más seguido. Que me invites con mucho gusto. Los temas de Oaxaca, para mí, en su recurrencia, me obligan a la memoria, al recuento, al paso de los años, se van acercando más los momentos que vivimos, los que ya fueron parte de nuestra existencia, sí, corta o larga, porque los primeros años en la universidad fueron 3 años, pero esos 3 años en comercio y en la prepa fueron para mí importantísimos, porque me asomé a los bailes, a los viernes de Cuaresma, del llano, a lo que eran las preparadas, ¿sí? En el Zócalo, y luego te ibas a Los Pinitos a echar un cafecito. También. ¿No? También. Oye, otra cosa, ya para terminar, perdón, dentro de todo este contexto que decías de los barrios, las serenatas, ¿te acuerdas? Sí. Esas épocas en que correr serenata era clásico, ¿no? Tú querías conquistar a una chica y lo primero que hacías era irte por los marinos, ¿no? Por Castillo. Sí, estaban ahí, el Castillo y los marinos estaban ahí en Los Pinitos. En Los Pinitos. Que de ahí su amistad con Álvaro Carrillo, que ahí llegaba. Álvaro Carrillo. Ahí llegaba. A mí me pasó una anécdota con Álvaro Carrillo. Él era muy amigo de don Emiliano Ramírez Ceballos. ¿Cómo no? Que era líder de los camioneros y fue diputado y luego priista, presidente del PRI, papá de Carlos Ramírez. Sí, que fue el fundador de Cabo Kennedy. Porque todos salían cohetes ahí. Todos salían, y de verdad, ¿no? Y además buenos cohetes, man, porque la pasaba uno muy a toda. Y un día tengo un amigo que estaba trabajando en Chiapas, se murió su mamá. Y por alguna circunstancia no lo encontraban y yo tenía contacto con él. Estoy hablando además de tiempos en que no había celulares, largas distancias correctas, nada, ¿no? Pero lo localicé y entonces llegó en la noche en ADO, en Cristóbal Colón, que venía de Chiapas, y lo fui a traer ahí a la terminal y dice, me dijo, fíjate que no, me siento muy apesadumbrado, me gustaría... Vamos a tomar algo, ¿no? Ya nos vamos al velorio de mi mamá. Su mamá estaba velando, o sea, en la calle de Hidalgo ya había una funeraria en aquella época. Creo que desapareció de ahí, llegando casi al Jardín Madero. Había una funeraria. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahorita el único lugar, 1 de la mañana que hay, son Los Pinitos, man. Y era creo que un domingo en la noche o un lunes, de esos días en que todos los bohemios salen, ¿no? Llegamos a Los Pinitos, si te acuerdas cómo era el lugar, era amplio, sí, y tenía como un corredor y al fondo mesas, y en una mesa estaban 2 personas, y uno estaba con su guitarra, dándole a la guitarra, pues estaba de espaldas, y el otro era don Emiliano, y don Emiliano nos conocía muy bien porque éramos amigos de sus hijos, ¿no? Sobre todo, Eduardo era mi compañero, y entonces, ¿qué hubo, muchachos? Vénganse. Y bueno, pues dijimos, vamos pues, ya lo fuimos a saludar. Siéntense un momento, miren, les presento a Álvaro Carrillo. Y mi amigo le encantaba la música, el amigo, no doy su nombre porque no es... ¿Sería una indiscreción? Sería una indiscreción, ¿no? Pero pues, sí, de alguna manera, porque íbamos para el velorio de su mamá, ¿no? Sí. Pero a él le encantaba la música, le gustaba y tocaba el piano él, entonces, Álvaro Carrillo, ¿cómo? Sí, y se echó, a ver Álvaro, le dice don Emiliano, vamos con
Bueno, nos dieron a las 5 de la mañana, man, Ajá. con Álvaro Carrillo y con don Emiliano. Se nos olvidó ir ya como llegamos Sí. al velorio como a las 7 de la mañana. Qué cosas, ¿no? Ese Sí, era Oaxaca. era donde te encontrabas ahí a estos personajes. Y una cosa era la serenata, que era muy decente a las 11, 12, Sí. que la otra era correr gallo. Era muy de madrugada. Sí. Y por eso espantaban al gallo. Sí. No, pues corrían al gallo, ese es el término. Es- Y entonces pues ya eran para pues personas casadas, o desamores, o desencuentros, que ya No, eran terribles. acuérdate que también había papás que no les gustaban que llevaran serenata a sus hijas, balazos se echaban al aire, ¿no? Sí, 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 eso de las cubetas de agua, no, eran verdaderas porque sabían quién era el pretendiente, ¿no? No le gustaba al Te pretendiente. ubicaban, ¿no? Y Sin luego embargo, las chicas, se si había, vamos, química, por decirlo de alguna manera, Sí. te prendían la luz, ¿te acuerdas? Sí, Ah, y si no, no. si no había luz, pues es que nomás no pasabas Sí. la prueba Sí. del ácido. Qué cosas. Oye, pues qué gusto haber conversado ¿Cómo? contigo. ¿Algo que quieras agregar para nuestro auditorio de Sin Censura de Regeneración? Pues nada más que seguiremos trabajando en la oportunidad que nos da en esta ocasión que hace una ratificación de mi persona como cronista, el actual presidente municipal, y trabajaremos en los que concierne al cronista. El cronista es simplemente parte de una administración que apoya, coadyuva, ayuda a encontrar los caminos dentro de la historia, los elementos necesarios para conmemorar. Tenemos muy cerca dos fechas importantísimas. Tú eres un juarista y una de ellas, y las dos van de la mano. Primero tenemos que ese decreto que establece los Juegos Florales, que es el decreto del 10 de octubre de 1872, cuando al fallecimiento de don Benito Juárez se establecen que la ciudad se llamará Oaxaca de de Juárez, Juárez. que habrá un jardín que llevará su nombre y tendrá un monumento de él, que habrá unos juegos que conmemorarán la fecha, Juegos Florales, que es cuando se crea. decreta en el decreto número 4. Y luego tenemos ya también otros puntos, como es el hecho de que son 150 años también del fallecimiento del Benemérito. ¿Sí? Entonces, si él fallece el 18 de julio, es una fecha luctuosa, pero Emblemática. conmemorativa. Y luego en octubre, la ciudad, Oaxaca de Juárez. Son dos fechas importantes. Independientemente de lo que viene, el 25 de abril, el aniversario de la ciudad, que son 490 años, que esta ciudad muy noble y muy leal, como lo establece el rey de España en el siglo XVI, XVII, empezando el XVII, que es Oaxaca, una muy noble y leal ciudad. Así Así que es. tenemos mucho en Oaxaca que conmemorar y seguiremos guardándonos, cuidándonos de la recomendación de lo que es el uso del cubrebocas, que no lo deja uno, saliendo Sí. de aquí me lo pondré, Sí. para evitar problemas de salud pública. Así es, así es. Jorge, pues de veras, muchas gracias. Qué gusto y qué honor. Gusto Y para mí. mi reconocimiento a tu persona, a tu talento, a tu amistad. Oaxaqueño de excepción. Gracias, Raúl. Amigas, amigos, hemos llegado lamentablemente al final de Sin Censura y ya seguiremos conversando con el cronista de nuestra ciudad de Oaxaca. Buenas tardes.